¿Alguna vez se han preguntado qué se necesita para dejarlo todo atrás? Para empacar una vida entera y empezar de cero en otro continente. Bueno, hoy vamos a desentrañar una de esas historias increíbles, la de la familia Stang. Es un viaje que los llevó desde las estepas de Rusia hasta las praderas de Canadá. Y es que, en el fondo, es una historia universal de migración, de una resiliencia asombrosa y de esa búsqueda incansable de un nuevo hogar. Esta frase, sacada del libro que inspira a nuestro explicador, nos pone en el estado de ánimo perfecto. Porque miren, esto no es solo una lista de hechos históricos. Es el eco de un mundo que se perdió, un eco lleno de nostalgia. Es el recuerdo de una vida que fue, de alguna manera, borrada de la historia y que solo sobreviven estas palabras. Y aquí está el origen de todo. Este es el libro, La historia de pioneros de la familia Stang. Es básicamente el testimonio de primera mano de su autor, Michael W. Stang. Él nos cuenta lo que significó ser un colono alemán en Rusia y de repente convertirse en un inmigrante en Canadá, teniendo que forjar un futuro nuevo contra todo pronóstico. Ok, pero antes de esa gran travesía, hay que entender el mundo que estaban dejando atrás. Porque estos pioneros ya habían construido un mundo. Por más de un siglo, los colonos alemanes del Volga crearon una civilización súper próspera y, sobre todo, autosuficiente en medio de la estepa rusa. Y esta es la vida que estaban a punto de abandonar. Miren estas imágenes. Sus comunidades, como la de Balser, no eran para nada improvisadas. Eran lugares ordenados, prósperos. Las casas, por ejemplo, las construían con arcilla prensada y estaban diseñadas para durar generaciones. Y fíjense en la organización de las granjas. La casa y los graneros formaban un patio cerrado, súper lógico y eficiente. Es que no eran solo agricultores, eran constructores de sociedades. Tenían sus propios gobiernos locales, elegidos por ellos mismos. Crearon un seguro comunitario contra incendios, la Brandkasse, con un lema que lo dice todo. Uno para todos y todos para uno. Tenían fondos para cuidar a huérfanos y viudas. O sea, eran comunidades autónomas y muy organizadas. Ahora, para mantener esta vida tan organizada se necesitaba un ingenio fuera de serie. Piénsenlo, estaban en una tierra con recursos bastante escasos, así que aprendieron a crear absolutamente todo lo que necesitaban con lo que tenían a la mano. Imagínense esto. Con arados y rastrillos hechos casi por completo de madera, lograron domar la durísima tierra de la estepa. Y créanme, ese suelo era mucho más difícil de trabajar que el de las praderas canadienses. Todo, desde sembrar hasta cosechar, se hacía a pulso. Y su solución para el combustible es fascinante. Como no había madera ni carbón, ¿qué hacían? Pues convertían el estiércol de los animales en unos ladrillos de combustible que llamaban miststein. El proceso, como lo ven aquí, era clave para sobrevivir a los inviernos rusos que eran brutales. De hecho, había un dicho que decía, la riqueza de un granjero se mide por el tamaño de su pila de estiércol. Increíble. Incluso su sistema para repartir la tierra, el dush, era único y buscaba la cohesión de todos. La tierra que era comunal se repartía cada cierto tiempo entre las familias. ¿Y cómo? Pues según el número de varones o almas que tuvieran. Así se aseguraban de que absolutamente todos tuvieran acceso al recurso más importante, la tierra. Entonces uno se pregunta, si tenían todo tan bien montado, ¿por qué irse? Bueno, después de varias generaciones empezaron a soplar vientos de cambio. Una serie de presiones políticas y sociales comenzaron a desgastar ese mundo que habían construido con tanto esfuerzo, y su futuro en Rusia se veía cada vez más oscuro. Es que, piénsenlo, no era solo dejar una casa. Era desmantelar por completo una comunidad con más de 100 años de historia. La decisión final no se tomó a la ligera. Fue impulsada por noticias que llegaban de muy lejos y por advertencias que venían de muy cerca. Estas palabras de un anciano de la comunidad resultaron ser una profecía. La ventana de oportunidad para irse como hombres libres se estaba cerrando, y rápido. El gobierno ruso les empezó a quitar sus privilegios, el servicio militar se volvió obligatorio, y la guerra parecía estar a la vuelta de la esquina. El miedo a perderlo todo era muy real. Y así comenzó el proceso, que tuvo que ser increíblemente doloroso. Para poder pagar el viaje, tuvieron que liquidar el trabajo de generaciones enteras. Vendieron las cosechas, el ganado, hasta las vigas de sus casas. Básicamente transformaron todo su mundo físico en el dinero que necesitaban para un pasaje hacia lo desconocido. Con sus vidas literalmente convertidas en efectivo, la familia Stang y muchas otras comenzaron la segunda parte de su odisea.
Un viaje larguísimo y peligroso a través de Rusia, el mar Báltico y finalmente el Océano Atlántico. El viaje completo les tomó meses. Empezó en el otoño de 1907, cuando consiguieron los pasaportes, y terminó con su llegada a Canadá en febrero de 1908. Pero justo en el puerto de Libau, en el Báltico, un retraso inesperado se convirtió en su prueba más dura. En el puerto, una inspección médica súper estricta casi acaba con el sueño de un plumazo. A varios miembros de la familia, incluyendo niños, les diagnosticaron tracoma, una infección en los ojos muy contagiosa. Y con ese diagnóstico simplemente no los dejaban embarcar. El tratamiento fue brutal. Cada día un médico les levantaba los párpados y les quitaba las ampollas con unas pinzas. El autor del libro cuenta que él mismo tenía que sujetar a sus hijos mientras les hacían eso. Pero su determinación era total. Soportaron ese dolor porque la tierra prometida no admitía a nadie con esa enfermedad. Tenían que curarse o no había viaje. Y finalmente lo lograron. Después de superar enfermedades, tormentas en alta mar, cuarentenas, llegaron a Canadá. Pero la odisea estaba lejos de terminar. Ahora tenían que volver a ser pioneros, empezar de cero otra vez, pero en una tierra completamente distinta. Este contraste lo dice todo. Miren a la izquierda la comunidad densa y establecida que dejaron en el Volga, y a la derecha, un lienzo en blanco en Saskatchewan, Canadá. Pasaron de ser miembros importantes de una sociedad compleja a estar completamente solos en una pradera inmensa y desconocida. La nueva realidad fue un golpe de humildad tremendo. Este agricultor, que era un experto en su tierra, cuenta que su primer trabajo en Canadá fue cavar zanjas para el ferrocarril. Qué estúpido se siente uno cuando es un novato, escribe. Los hombres que habían dominado la estepa rusa ahora eran considerados verdes, inexpertos, en un nuevo país. Y es que el sueño de la tierra prometida chocó de frente con la realidad. La parcela que les tocó era rocosa, difícil de trabajar, para nada lo que esperaban. La lucha por construir todo desde cero, por segunda vez, fue mucho más dura de lo que jamás imaginaron. Tanto así que muchos de los primeros colonos terminaron yéndose. La historia de los Stengs, como ven, no es un cuento de hadas con un final fácil. Es una historia de lucha, de sacrificio y, sobre todo, de una herencia de resiliencia. El propósito de su viaje y el de tantas historias de inmigrantes se resume en esta idea final: conectar el pasado con el futuro, honrar a los que vinieron antes y construir sobre su legado para convertirte, como dice el autor, en un eslabón valioso en la cadena sin fin.